Hola, soy María Rodríguez, me dedico a ayudar a personas que tienen lesiones y accidentes graves. En este tutorial te voy a hablar de los abogados mágicos, de los abogados que mágicamente a la semana de que los contratas te consiguen todo, todos los beneficios, tu cirugía que deseas, tus mejores médicos, tus cheques por incapacidad, millones de dólares para que nunca más puedas trabajar. Eso no existe, por favor, ténganlo en cuenta. Las personas que están lesionadas y que tienen un accidente generalmente piensan que contratar a un abogado significa que el abogado tiene que hacer absolutamente todo lo que la gente lesionada le diga y tiene que mágicamente al día siguiente conseguir todo. Un nuevo médico, cheques por incapacidad, un cheque grande por indemnización, que se les autorice el medicamento, que se les autorice la cirugía. Por favor, no. Eso no funciona de esa manera. ¿Ok? Y ahorita les voy a decir por qué y les voy a hablar de todos los errores que comete la gente al escoger un abogado y al despedir a un abogado. Y mucha gente no sabe cuándo sí quedarse con ese abogado o cuándo no y cambiar de abogado. Ahorita les voy a explicar más o menos qué parámetros pueden tomar en cuenta para decidir si quedarse con ese abogado o cambiar de abogado. Bueno, y primero que nada les quiero decir que tengan cuidado porque cada uno de mis videos simplemente es una opinión mía de muchos casos de lesiones que yo he visto durante muchos años. No es un consejo legal ni jurídico, así que por favor no tomes mis videos como un consejo que aplica para todas las personas. Cada caso es diferente y necesitas un abogado desde el primer día de tu lesión que vea tu caso específico, que vea tus récords médicos, que vea tu caso en particular, ¿ok? Así que por favor tienes que tener un abogado desde el primer día de tu accidente, desde el primer día de tu lesión. En todos mis videos lo digo, por favor, tengan un abogado desde el primer día de su accidente o su lesión. Bueno, y el día de hoy, como les decía, les voy a hablar de los abogados mágicos que todo mundo quiere encontrar. Todo mundo contrata un abogado pensando que mágicamente el abogado va a solucionar todo. Y número uno, la gente hace un error terrible, que es no tener abogado desde un principio. Y la gente que no tiene un abogado desde un principio deja que la aseguradora haga todo a la manera de la aseguradora. Y recuerden que las aseguradoras no se dedican a ayudar gente. Las aseguradoras se dedican generalmente a arruinar el caso de la persona lesionada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona se espera a que todo esté mal y que todo es un desastre y después me llaman y me dicen, María, por favor ayúdame, ¿qué crees? Ya me suspendieron los médicos, ya me corrieron del trabajo, ya me quitaron mis cheques por incapacidad, no me autorizan mi cirugía o mi cirugía salió mal, me están queriendo dar 0 centavos por mi caso, ahora sí ayúdame. Ya es demasiado tarde. Por favor, tienen que tener un abogado desde el primer día de su lesión. Bueno, entonces el primer error es ese, que la gente acude a un abogado demasiado tarde, cuando ya es un desastre, cuando ya es un problema, cuando ya la aseguradora hizo records a favor de ellos y no de ustedes, y es mucho más difícil componer todo eso. Error número 2 es que luego la gente contrata un abogado, ya que todo es un desastre, y quiere que en 3 días el abogado solucione todo mágicamente. Que en 3 días ya tenga nuevos médicos, que en 3 días se le autoricen los cheques, que en 3 días se le autorice la cirugía. Y esto no va a suceder, ¿ok? Muchísima gente después me habla y me dice, María, quiero cambiar de abogado porque mi abogado no me está ayudando. Ok, ¿por qué crees que no te está ayudando? Bueno, es que me están negando mi cirugía, o es que no me están llegando mis cheques, o es que me están negando mi caso. Bueno, eso no quiere decir que el abogado no esté haciendo su trabajo. Eso quiere decir que es un sistema injusto, tanto de Workers' Compensation como los casos civiles, que son accidentes de autos. El sistema de justicia es bastante injusto. Y hay ciertas herramientas, y son herramientas limitadas que el abogado puede tener para ayudarlos. El abogado no es como un genio de la lámpara mágica que tú le dices que autoricen mi cirugía, ¡tin! Y ya, el abogado ya va a hacer que autoricen tu cirugía. No, la ley le permite al abogado utilizar ciertas herramientas únicamente para tratar de que autoricen tu cirugía. Por ejemplo, puede hacer audiencias o te puede mandar con un médico evaluador del estado o simplemente te la van a seguir negando, haga lo que haga el abogado, porque la aseguradora generalmente tiene el derecho de negar una cirugía. Entonces, tengan por favor mucho en cuenta esto. El abogado tiene herramientas limitadas que tiene que hacer por ley, que tiene que seguir ciertos procesos para poder
ayudarte o tratar de ayudarte a conseguir tus beneficios. Y muchas veces aún así las aseguradoras niegan los casos, niegan las cirugías, niegan los medicamentos y los abogados tienen herramientas limitadas. Entonces, por ejemplo, si tu abogado está peleando tu caso y no te están dando algún beneficio y tu abogado ya te cambió de médico, si tu abogado está haciendo una audiencia y aún así no te autorizan ciertas cosas, si tú despides a ese abogado y tú te vas con otro abogado, el otro abogado va a tener las mismas herramientas, no va a poder hacer nada diferente. O sea, generalmente al contrario, te va a perjudicar cambiar de abogado porque ese abogado va a hacer lo mismo, va a hacer audiencias, va a llevarte con un médico del estado y le van a seguir quizás negando esa cirugía o esos cheques o ese beneficio que tú estás pidiendo. Entonces, ten mucho cuidado porque luego al cambiar de abogado tu caso se puede retrasar, puede tomar más tiempo porque obviamente cuando tú contratas a un nuevo abogado, entonces el caso se va a tardar un poco más porque el tribunal va a tener que autorizar a ese abogado para que te represente y eso tarda. De igual manera, te lo repito, las herramientas que está teniendo tu abogado actual son las mismas herramientas que va a tener para pelear el caso tu siguiente abogado. Entonces, te digo, error número 1, pues no tener un abogado desde un principio hace que tu caso se arruine y luego la gente cuando ya busca ayuda me dice, María, ahora sí ayúdame, ya mi caso es un desastre, ahora sí ayúdame, y entonces es muchísimo más difícil y muchas veces es irreversible, muchas veces ya no se puede hacer nada para ayudar al trabajador lesionado o a la persona que ha tenido un accidente porque ya es demasiado tarde. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú ya pasaste meses con tu caso sin un abogado y la aseguradora ya te mandó a ver al médico del estado, en un caso de Workers' Compensation, y ese médico del estado dejaste que la aseguradora lo escogiera y no tu abogado, generalmente ese médico del estado va a hacer un reporte favorable hacia la aseguradora, no hacia ti, va a decir que no estás muy lesionado, que tú ya estás bien, y ya va a ser muy difícil cambiar ese reporte. De hecho, por ley, generalmente ya no puedes ni siquiera cambiar de QME, ya no puedes cambiar generalmente de médico del estado y eso hace que tu caso ya se quede así. Entonces, por eso les digo, error número 1 es no tener un abogado desde un principio. Error número 2 es pensar que tu abogado en poquito tiempo va a componer todo. Eso no existe. El sistema, tanto de Workers' Compensation como el sistema civil, son sistemas de leyes injustas que no están para favorecer a la persona lesionada. Al contrario, generalmente favorecen a las aseguradoras. Por eso es que el abogado tiene que pelear para conseguir tus beneficios. Si fuera tan fácil y si las aseguradoras te regalaran todo gratis, pues no existirían las firmas de abogados, ¿correcto? Entonces ten por favor muchísimo en cuenta. No esperes que el abogado mágicamente te consiga todo al día siguiente. Mucha gente habla y dice, María, es que mi caso ya lleva 3 semanas y no he escuchado nada del abogado. No, bueno, pues es que apenas el tribunal lo está autorizando. El abogado todavía ni siquiera puede mover un dado en tu caso porque ni siquiera está autorizado por el tribunal. Entonces, por favor, investiguen cómo son cada proceso, tanto un caso civil, si tuviste un accidente de auto o una lesión o accidente de trabajo. Son casos que tardan bastante. Por ley tardan, no es porque un abogado se tarde o porque un abogado no esté trabajando, es porque cada proceso tiene un tiempo de proceso, de espera, de trámites, de autorización por el tribunal, de ciertos procesos que tú tienes que esperar y ser paciente, desgraciadamente, para que se puedan dar marcha hacia adelante. Sé que es difícil porque cuando tú estás lesionado, pues obviamente quieres que todo se haga rápido porque necesitas los médicos, sé que estás desesperado porque tal vez necesitas ya los cheques porque no has pagado tu renta, mucha gente no tiene ni qué comer, pero mi consejo es busca alternativas, vas a tener que buscar alternativas, no esperes que un abogado consiga mágicamente todo en una semana, 2 o un mes, eso no existe, ningún abogado, así que no cambies de médico, de abogado, ese es mi consejo. No, fíjate bien, porque hay veces que no te va a convenir cambiar de abogado, porque tú piensas tal vez erróneamente que el abogado mágicamente tiene que hacer todo en un mes y que todo te tiene que conseguir y no es así. Ni ese abogado ni otro abogado te va a conseguir todo mágicamente al día siguiente. Todo es un proceso, los abogados tienen herramientas limitadas para conseguirte los beneficios. Todos los abogados, no solo el tuyo, tienen tiempos determinados ya establecidos por los tribunales y por las aseguradoras de espera de cada proceso.
Entonces, mi recomendación es infórmate cuáles son los tiempos de espera. En mi canal de YouTube hay muchísimos tutoriales que te hablan de los procesos, de cómo reportar la lesión correctamente, cuánto dura un proceso de Workers' Comp, cuánto te van a dar de dinero por tu caso, y todos estos videos que puedes ver para que más o menos tengas una idea de cómo es el proceso de Workers' Comp o cómo es un caso civil y puedas estar tranquilo de los tiempos de espera, de los procesos, de cuánto tarda cada cosa y que sepas que tu abogado está trabajando y que está haciendo el proceso. Recuerda que tu abogado no te cobra, o generalmente un abogado de Workers' Comp o un abogado civil, un abogado de accidentes y lesiones, no te va a cobrar generalmente nada por adelantado. El abogado va a cobrar cuando se resuelve el caso con éxito. Entonces recuerda que el abogado, su mayor incentivo es ayudarte, porque si no, él no va a ganar. Si no te ayuda a resolver el caso con éxito, no gana él tampoco. Así que yo me quedaría tranquila sabiendo eso, porque pues no es como que te pueden hacer un fraude y que diste un dinero y que ya no van a hacer nada, ¿no? Tú no pagas por adelantado, no le estás pagando al abogado para que te ayude. El abogado está poniendo de su dinero, de su esfuerzo, de todo su personal, su staff, de su tiempo, su conocimiento para poder ayudarte. Así que ten paciencia, eso es mi consejo, ten paciencia con tu abogado. No es muy conveniente que te cambies de abogado, al menos que sí de repente sea algo muy grave, que ya lleves mucho tiempo y que el abogado no se comunique, o no sé, eso es cada quien tiene que decidirlo, pero yo te digo que los procesos son muy tardados, que el sistema es muy injusto, que el abogado tiene herramientas limitadas y que muchas veces lo que puede hacer un abogado con esas limitaciones es lo mismo que puede hacer otro abogado con las mismas limitaciones y con el mismo sistema judicial injusto, ¿ok? Entonces, para que aprendas más sobre cómo son los procesos, los tiempos de espera, etcétera, ve más videos en el canal de YouTube y eso te lo va a hacer mucho más fácil para entenderlo, ¿ok? Y recuerda suscribirte a mi canal para que veas todos los videos nuevos que voy a subir sobre casos de accidentes y lesiones y también sobre problemas en el trabajo, despidos injustos, discriminación, acoso y todo este tipo de cosas que también suceden generalmente a los inmigrantes, a la gente latina que se aprovechan de ellos por ser inmigrantes. Así que no te dejes, recuerda que tienes que hacer valer tus derechos, aunque seas un inmigrante. Si te lesionaste trabajando, si tuviste un accidente o si tuviste un accidente en la calle, en la carretera, tienes derechos. Por favor, no te quedes callado. Llámame, infórmate, pregunta. Mi teléfono es 669-342-8115. Llámame, yo misma te voy a contestar. Por favor, si no estás lesionado o si no has tenido un accidente, no me llames, no me escribas porque obviamente me distraes de poder ayudar a la gente que realmente me necesita. Por favor, comparte este video para que más gente lo pueda ver. Si hay alguien ahí que esté lesionado, que haya tenido un accidente, por favor, llámame de inmediato. Mi nombre es María Rodríguez, yo misma te voy a contestar. 669-342-8115. De preferencia, mándame un mensajito de texto o de WhatsApp.